Bienvenidos a todos, compañeros y compañeras, una vez más un resumen de Gaceta Revolucionaria para ustedes. Hoy abordaremos el tema de por qué los Estados Unidos está interesado en Venezuela y en América Latina. Como hablamos en el video anterior, el imperialismo tiene los ojos en América Latina y la mayor exposición de esto es lo que está sucediendo en Venezuela. Estamos cansados de escuchar por los medios de comunicación los beneficios y las mentiras de los banqueros, del imperialista, así que vamos a hacer un análisis profundo de lo que está sucediendo en Venezuela. Es imprescindible que nuestro análisis sea de carácter geopolítico, lo que nos va a permitir comprender y hasta poder explicar o prever distintos comportamientos políticos internacionales a través de diversas variables geográficas. Es importante destacar que Venezuela tiene enormes reservas de petróleo, las más grandes del mundo, y también tiene las mayores reservas sobre la faz de la Tierra de thorium. No podemos olvidarnos que los Estados Unidos son los mayores consumidores de petróleo del mundo. Para poder sustentar a esta sociedad dependiente del petróleo, Estados Unidos importa aproximadamente el 40% del petróleo que consume. Grande parte de este petróleo proviene de Canadá y del Medio Oriente. La violencia actual en Siria, la guerra en Irak, las diferentes muertes en Palestina y claro que la intervención en Libia tienen por detrás intereses de controlar el monopolio energético, junto con sus aliados de Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos. Y entonces, ¿ya comprendiste qué tiene que ver Venezuela con todo esto? La pérdida de valor generalizada en Venezuela, la hipoteca del país por medio de deudas que solo aumentan de manera exponencial, tienen como objetivo la apropiación de las mayores reservas mundiales de petróleo. Cuando hablamos de las mayores reservas de petróleo en el mundo, estamos haciendo referencia a las reservas de Venezuela sumadas a las del Esequibo, que es la región en disputa entre Venezuela y Guyana. Hay 700 billones de barriles de petróleo, que son 3 veces más que las reservas de Arabia Saudita. A esto se le suman enormes reservas de un mineral muy raro y muy importante, el coltán, más allá del cobre, bauxita, mineral de fierro, oro y muchos otros. También no podemos olvidarnos que el modo de producción capitalista está en crisis económica, que ha llevado al imperialismo, al desespero y a la búsqueda de una guerra para poder destruir las fuerzas productivas y volver a crecer. Volviendo a la contextualización histórica, en 1958 podemos observar cómo los intereses de los Estados Unidos no son algo contemporáneo en la República Bolivariana. En 1958 nos encontramos con el Pacto de Punto Fijo, que fue un pacto político entre la Acción Democrática y el COPEI, el Comité de Organización Política Electoral Independiente, que rigió por 40 años. Lo que sucede fue una alianza que representaba los mismos intereses y que se iban turnando en cada elección. La retención de la democracia por estos partidos de derecha gestó las bases para las manifestaciones sociales, ya que esa alianza representaba los intereses de la oligarquía y no del pueblo. En 1989 nos encontramos con el punto más alto de las manifestaciones, con el Caracazo. Luego de este triste acontecimiento, en 1992 nos encontramos con el intento fracasado de Hugo Chávez por derrocar el gobierno. Este fue preso y comenzó a ganar una gran popularidad, ya que era visto como un mártir, un luchador de los derechos del pueblo. Y así, en las elecciones de 1999, fue electo presidente. No vamos a realizar un estudio histórico de los años en los que sucede la Revolución Bolivariana, pero vamos a resaltar que este proceso, el foco dejó de ser el beneficio de los imperialistas y comenzó a ser el de la población. Es claro que los Estados Unidos, al ver esta situación, comenzaron a intervenir para mantener el dominio en la región. ¿Se acuerdan que en el video anterior dijimos que los fines justificaban los medios? Una de las estrategias utilizadas por los Estados Unidos, por ejemplo, fue apoyar y financiar el golpe de Estado en el 2002, golpe que claramente falló. Al haber fallado, recurrieron a una alternativa de gestar un paro petrolero con el apoyo de la oligarquía, y así comenzaron una guerra económica, que años más tarde se transformará en una guerra militar, de la que hablaremos más adelante. Más allá de esto, esta tentativa de desestabilizar también falló. Y por lo tanto, lo que debemos comprender es que lo que sucede actualmente no es nada más ni nada menos que una nueva estrategia para poder desestabilizar el Estado venezolano. Pero esta vez con una estrategia de golpe suave o golpe blando.
Se le denomina golpe de estado blando, golpe suave, golpe encubierto y hasta golpe blanco, aquel golpe no tradicional, al que utiliza un conjunto de técnicas conspirativas que no son frontales y que principalmente son no violentas. Aunque todo esto depende de nuestra concepción de violencia, porque nosotros creemos que dejar a una población entera morirse de hambre, niños estando en la calle, falta de electricidad en hospitales, es violencia. Es, por lo menos, un atentado terrorista. Así que, volviendo a lo que es el golpe suave, este tiene la finalidad de desestabilizar un gobierno y causar su caída, sin que parezca que ha sido consecuencia de la acción de un poder externo. Vamos a clasificar algunos de los métodos detrás del golpe suave utilizado por los Estados Unidos. El primero es la desestabilización económica. Generar un bloqueo económico que no le permita a Venezuela vender su petróleo es una de las estrategias centrales, como vimos en el video anterior. Aún Venezuela cuenta con una estructura económica no diversificada, lo que quiere decir es que tiene una gran dependencia del petróleo. En 2018, el 95% del ingreso de divisas de las exportaciones es únicamente de petróleo. Así que observando este dato, vemos la importancia del petróleo para Venezuela. Observemos que las importaciones e exportaciones cayeron un 65% con respecto a 2012. De 2.743.000 millones de barriles de petróleo por día en diciembre de 2012, Venezuela comenzó a producir 1 millón a principios de este año y 650.000 barriles en abril. El sistema financiero sufrió una contracción del 70%, la producción de petróleo del 43%, la industria manufacturera de un 76%, la construcción un 95% y por último el comercio un 79%. La segunda estrategia es la desmoralización. Esta no es la primera vez que los Estados Unidos utilizan esta táctica. La oligarquía, que como mencionamos en la contextualización histórica en el video anterior, generó en algún momento una dependencia de las importaciones para suplir la demanda interna del país, esta misma oligarquía, con la ayuda de sus aliados internos, o sea, la burguesía interna, intentan crear una escasez de productos básicos para así poder generar un descontento social. Sumándole todo esto, la gran inflación que está atravesando el país, la cual ha generado que la incertidumbre se adueñe del escenario, por lo cual diversas empresas abandonan el país. Y estamos hablando de que la inflación oficial en 2018 habría sido de 130.000%, 150 veces más alta que en 2017 y 400 veces más alta que la proyectada por el gobierno. Todo esto produce escasez de puestos de trabajo, que desde 2013 se ha tornado muy común el llamado bachaqueo, que es la forma venezolana para poder conseguir sustentarse y seguir viviendo en el país, en donde se compra y se vende todo lo que es posible. La clase operaria se ve sometida a una situación de semilumpecinato. Esta misma es empujada hacia la informalidad. Observemos que en el sector público el salario máximo tiene como techo 1.3 salarios mínimos de Brasil. Y en el sector privado las empresas que están paralizadas no tienen trabajadores, no reciben trabajadores y por lo tanto no hay datos sobre su salario mínimo. La dolarización del mercado se va imponiendo poco a poco, como prenuncio de uno de los componentes centrales de la salida capitalista para la crisis. Por otro lado, tenemos la deuda pública, que totaliza 170.000 millones a los que se deben agregar los procesos de arbitraje de las empresas afectadas por los diversos gobiernos chavistas y que deben sumar decenas de miles de millones de dólares. Los servicios públicos son prácticamente gratuitos. Con $1 se compran 200 boletos en el metro. Pero la política del gobierno para frenar la inflación descontrolada fue la típica política monetarista de reducir el circulante al máximo. Simplemente no hay dinero circulando en el mercado. Los venezolanos pueden retirar de 10 a 30.000 bolívares de los bancos. El capitalismo mundial se dirige a una de sus peores crisis en la historia.
La burguesía imperialista precisa desesperadamente de una guerra para poder desviar el desenvolvimiento de las tendencias revolucionarias que van a crecer inevitablemente en el próximo período. En América Latina, Venezuela se encuentra en la línea de frente de los ataques del imperialismo norteamericano, y Brasil hace parte de la base principal para sustentar la expansión de esa política. El objetivo es aplicar un tremendo ataque contra los trabajadores brasileros, colocar en acción el Estado policial militar que ya fue instaurado para enfrentar el ascenso operario. Brasil es el modelo para una segunda onda de operaciones Cóndor en América Latina, que pasa por la militarización de las escuelas, de la sociedad, y el control de Venezuela a sangre y fuego, y la expulsión de los rusos y chinos de la región. A partir de esto, el imperialismo tendría un pequeño respiro para poder aventurarse en mayor escala en otras regiones, rumbo a una guerra mundial. Y es la única salida posible para la crisis, ya que hay una imposibilidad de colocar una política alternativa al llamado neoliberalismo. Todo esto en un período en que las leyes del capital están intensificando las contradicciones hasta el extremo. Para mayores informaciones, visite nuestra página web www.gacetarevolucionaria.com.br, en donde encontrarán contenido primordialmente en portugués. Por otro lado, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Gaceta Revolucionaria. Nos vemos la próxima.